Hoy tenemos un directo monotemático, continuando en parte aquello de lo que ya estuvimos hablando ayer por la noche, que era esa segunda vuelta en Argentina, cuyo resultado nos pilló parcialmente por sorpresa, ¿no? Aquí ya habíamos advertido, tanto por análisis propio como por lo que iban planteando las encuestas, que la posibilidad de una victoria de Javier Milei y de una presidencia de Javier Milei en Argentina era una posibilidad real. Lo que nos sorprendió, y ahora lo pasaremos a analizar, fue la diferencia, la contundencia de esa victoria, cerca de 3 millones de votos de diferencia. Es algo que, bueno, ninguna encuesta vaticinaba, pero que en cualquier caso hace que sea importante analizar las razones, analizar qué va a ser o cómo podría ser esa presidencia de Javier Milei, cuáles van a ser los contrapesos, cuáles van a ser las distintas influencias de los distintos sectores que tienen una involucración, un involucramiento directo o indirecto en el gobierno, en el futuro gobierno de Javier Milei. Vamos a entrar enseguida a ello. Antes quiero saludar a mi compañero, a Néstor, que está aquí conmigo para hacer este análisis. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edu? Pues vamos a ver si podemos arrojar un poquito de luz a lo que ha sido esta victoria tan sorpresiva, pero que bueno, que tiene claves, que tiene explicaciones y que tiene consecuencias sobre todo. Vamos a ver si hoy podemos poner un poquito de luz en todos estos Sí, temas. sí, totalmente. En la región, sobre todo, esta elección es muy importante y ya ha suscitado, de hecho, reacciones muy variadas. Los números, así rápidamente, ahora en un ratito vamos a poner un mapa en el que vamos a ir analizando geográficamente o provincialmente más bien lo que han sido los resultados en los distintos puntos de Argentina, pero así, por empezar, como dato muy rápido, muy importante, evidentemente el número. El resultado está en 99,30% de mesas escrutadas, apenas un 1,5% de votos en blanco, una abstención bastante baja para ser un balotaje. De hecho, se mantuvo la participación con respecto a la primera vuelta. Esa es una de las claves, luego iremos con ello. Y en números, así muy rápido, la Libertad Avanza, redondeando, tiene un 56% de los votos y Unión por la Patria un 44%. Es decir, Javier Milei le saca en realidad cerca de 11 puntos y medio a Sergio Massa, el candidato peronista. Esta es la principal sorpresa, no tanto la victoria de Javier Milei, que era una de las posibilidades claras que indicaban las encuestas, sino la contundencia. ¿Cuál es la primera valoración que haces de esto, Néstor, antes de que entremos con análisis y a responder preguntas y a ir a los datos más pormenorizados? Bueno, lo primero, yo creo que habría que señalar que es una victoria del discurso rupturista. Creo que finalmente Milei ha conseguido marcar el debate a lo largo de la campaña electoral. Puede que no estuviésemos completamente seguros de por dónde iba la clave, pero al final lo que hemos visto es que la lógica de rupturista y de confrontación frente al establishment ha sido lo que ha marcado el voto. Y eso tiene sentido en un país que tiene hasta 3 dígitos de inflación. Es lógico que un discurso rupturista pueda ser atractivo. Yo me atrevería a señalar que creo que también ha sido fundamental y que sin eso no se puede entender la victoria de Javier Milei, el apoyo del centro derecha o de la derecha tradicional, mejor dicho, en Argentina, que consiguió blindar de manera muy inteligente, con una moderación discursiva en algunos momentos y sobre todo con ese famoso encuentro con Macri que le garantizó que los apoyos de Patricia Bullrich, que era un poco la gran incógnita, ¿no? ¿Hasta qué punto la derecha tradicional argentina o hasta qué punto hay abstencionistas de los partidos tradicionales de la derecha argentina han ido a votar o no han ido a votar? Bueno, pues ya hemos visto que ha habido una gran coalición, un trasvase casi total del voto de Patricia Bullrich, de esa derecha tradicional, a Javier Milei. Y alguno podría decir, no, hombre, pero es que son candidatos de derechas. Bueno, es que Patricia Bullrich, los radicales o cualquier familia política de la derecha argentina, se ha ubicado siempre en las coordenadas de la política institucional argentina. Es decir, estaba jugando en los esquemas de lo que era la política argentina. Y Milei viene a decir durante mucho tiempo, todos son iguales, lo que tenemos que hacer es acabar y romper con todo. Ojo, lo hace, claro, desde un prisma de la derecha en muchos aspectos, pero que también impugnaba a esa derecha existente, preexistente. Al final, esa derecha preexistente que Milei criticaba ha sido capaz de alcanzar una alianza y ha garantizado que ese votante que estaba dudando entre el antiperonismo, que es un clivaje que sigue vivo y lo acabamos se acaba de demostrar con mucha eficacia, ¿no? Entre ese antiperonismo o ese anti-ruptura total, ¿no? Esa ruptura total, entre romper con todo y ese todo estaba las coordenadas políticas en las que se han criado los partidos argentinos y el confrontar con el peronismo, ha podido más la confrontación con el peronismo. Y ya por último, un dato que me parece curioso que comentábamos un poco por encima, solo se gana en 3 provincias por parte del peronismo y el peronismo es una figura, bueno, es un ente político que destaca siempre por su capilaridad en términos territoriales, ¿no? Es decir, ¿dónde están esos gobernadores? ¿Dónde va a estar? Y ya por último,
Javier Milei gana, desde luego Argentina es un país presidencialista, pero no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados y en Argentina el peso de las provincias, el peso federal es muy significativo. Entonces, bueno, vamos a tener varios contrapesos, luego vamos a hablar de la calle, luego vamos a hablar de lo que se puede venir, pero yo creo que esos son factores que tenemos que tener en cuenta, por lo menos en un primer análisis, ¿no? Motivos de la victoria, qué contrapesos va a tener y qué puede explicar fundamentalmente esos 10 puntos de diferencia. Sí, aquí tenéis, ahí está, cargado perfectamente lo que es el mapa, un poco rápidamente, de lo que han sido esta segunda vuelta, ¿no? La distribución del voto. Hay varios aspectos aquí que hay que tener en cuenta antes de entrar con el análisis y antes de entrar a responder preguntas, y es... El mapa es morado, es totalmente o casi totalmente morado. Y ayer, cuando estábamos haciendo la previa de las elecciones, contándoos qué aspectos podían ser clave para definir el nuevo rumbo, el nuevo ejecutivo en Argentina, os comentábamos que había varias claves. La primera, esto que veis aquí que estoy señalando, que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, no lo veis porque no está el cursor, pero bueno. La provincia de Buenos Aires era el principal o uno de los principales, una de las principales claves territoriales del balotaje. La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente una provincia, una región donde el peronismo ha tenido una gran fuerza, ¿no? De hecho, en términos regionales es algo así como el lugar de nacimiento del movimiento peronista, al menos en términos de hito como movimiento. E históricamente ha sido gobernada por el peronismo ya o cosechado buenos resultados el peronismo, a excepción de 2015 cuando se pierden las elecciones, cuando el peronismo pierde las elecciones provinciales. En la primera vuelta, en las elecciones de la primera vuelta hace un mes, el peronismo de hecho saca un buen resultado, saca un resultado contundente en la provincia de Buenos Aires a través del gobernador Axel Kicillof, que saca un muy buen resultado y bueno, es una de las cuestiones que posibilitan ese buen resultado de Sergio Massa, de 37% en la primera vuelta, 7 puntos por encima de Javier Milei, 15 puntos por encima de Patricia Bullrich. Lo que tenemos aquí es prácticamente un empate, o sea, fijaos que Javier Milei ha estado cerca de ganar en la provincia de Buenos Aires, y esto, bueno, quienes seáis argentinos o quienes conozcáis un poco el país, sabréis lo importante que es poder decir que Javier Milei ha estado a punto de ganar el balotaje en la provincia de Buenos Aires. En términos simbólicos, en términos políticos y en términos demográficos, esto es absolutamente crucial. La provincia de Buenos Aires, ahí tenéis, son casi 10 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, en un país de poco más de 40 millones de habitantes. Aquí el peronismo, Unión por la Patria, esperaba un resultado cercano al 60%. 60, 62, 64. Ese número era el que iba a permitir al peronismo compensar algunas derrotas que se daban por hechas y en las cuales el peronismo pretendía no perder de manera demasiado contundente. Fundamentalmente lo que era, ahí estamos moviendo, no, esto es Entre Ríos, a ver que me pierdo, ahora no estoy encontrando, ahí, Santa Fe, perdón, Santa Fe, aquí está. La provincia de Santa Fe era una de las provincias importantes en este balotaje. Javier Milei, cercano al 65%, era un poco lo que La Libertad Avanza esperaba cosechar, y así lo ha logrado. Y también, aquí vamos a cambiar. No estoy, esto es Misiones. Ahí está. Ahí, Córdoba. La provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba era absolutamente fundamental en estas elecciones. Era, junto a Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, los dos enclaves que iban a definir la elección. Los escenarios eran los siguientes. El peronismo, Sergio Massa, para poder ganar este balotaje, necesitaba estar cerca del 60% en la provincia de Buenos Aires, que eso en términos demográficos es una cantidad inmensa de votos, una cantidad inmensa de comicios, y tener un resultado cercano al 35% en Córdoba. El peronismo en ningún caso iba a ganar en la provincia de Córdoba. Vaya, he perdido aquí, ahí está. El peronismo Es en el ningún... feudo antiperonista, ¿no? Por excelencia, Claro, Córdoba. Córdoba es... En realidad no es tanto un feudo antiperonista, sino un feudo anti-kirchnerista. ¿Qué quiero decir con esto? En Córdoba, durante un buen tiempo, durante varias legislaturas, ha gobernado lo que se llama el peronismo cordobés, que es un peronismo propio, regionalista, con dinámicas internas, alejado del Partido Justicialista estatal, nacional, y sobre todo simbólicamente opuesto al kirchnerismo. Estamos hablando de una provincia que, a pesar de que gobierna a través de su forma particular del peronismo, fue un apoyo importante, por ejemplo, al gobierno de Mauricio Macri.
Si aquí Sergio Massa conseguía estar cercano al 35% y en la provincia de Buenos Aires cercano al 60%, esa combinación de esos dos resultados, si el resto del país se comportaba electoralmente de una forma más o menos previsible, podría facilitar un gobierno, una victoria de Sergio Massa. ¿Qué es lo que pretendía Javier Milei en el mejor de los escenarios imaginados por La Libertad Avanza? Estar más cerca del 70% en Córdoba, y ahí tenéis 74% en Córdoba, y estar cerca del 45% en la provincia de Buenos Aires, y he estado en un 50%. Esos dos elementos son absolutamente decisivos. Si Javier Milei empata en la provincia de Buenos Aires y obtiene un 75% en la provincia de Córdoba, Sergio Massa y Unión por la Patria no tienen absolutamente nada que hacer. Ahí la elección estaba definida. Por eso tuvimos el resultado tan pronto. Porque empezaban a llegar lo que en Argentina se conoce como las mesas testigo, es decir, fiscales de los distintos partidos que mandan la foto de los resultados en su propia mesa electoral. Ahí se empiezan a juntar las distintas fotos, las distintas tablillas con los resultados y empezaron a sumar, a hacer el cálculo con los de la provincia de Buenos Aires y los de Córdoba. Ambos búnkers, tanto el de La Libertad Avanza como el de Unión por la Patria, coincidían y por eso el resultado estuvo muy pronto, muy pronto. O sea, decíamos, más o menos a la 1 tendremos resultados que podremos percibir como definitivos. Mucho antes, a través de las mesas testigo, ya se sabía que Javier Milei era presidente. Estos eran los enclaves principales, estos son los números. Ahora tenemos que ir con los análisis, pero antes, no sé, Néstor, si tienes algo que comentar. Esta distribución provincial y esto de la provincia de Buenos Aires, además, entiendo que es algo similar a lo que pasa también con el Estado de México, en México. Es determinante lo que tú dices, o sea, Buenos Aires marca una dinámica clara porque tiene una concentración de la población que efectivamente yo creo que la comparación con Ciudad de México es muy pertinente, pero yo me voy a más. Creo que no lo he explicado bien, igual en la primera intervención. El peronismo se vertebra mucho en esa noción de federalidad, en esa noción de capilaridad en las provincias, y solo han ganado en 3 de ellas. Es decir, es realmente preocupante. En algunas como Formosa, con toda la intrahistoria que tiene Formosa, el gobernador de Formosa, las polémicas que existen, se ha ganado con un resultado mínimo. O sea, no se ha ganado con una holgura importante. Digo Formosa porque es como uno de los grandes bastiones claramente del peronismo histórico. Ya se ha ganado con un 56,5% del voto, que no es una cosa exagerada. Y Córdoba es la segunda provincia. O sea, no ha explicado Edu de manera sobresaliente ese resultado, un 26% del voto para Sergio Massa, que es pírrico. Pero, como decimos, más allá del fenómeno de Buenos Aires, vemos como la implantación territorial de Milei, que siempre decíamos que era un poco su talón de Aquiles, ¿no? Es decir, todos los intentos que ha tenido Milei de llevar a un gobernador, todas las elecciones parciales que hemos visto, Edu, y esto es un consenso que teníamos tú y yo, dices, vemos el fracaso consecutivo, cómo el candidato de la derecha tradicional queda por delante y el candidato de la Libertad Avanza queda sustancialmente por detrás. Pero bueno, aquí hemos visto que eso no se ha aplicado. Y esa lógica territorial yo creo que es muy importante y que plantea un debate a la interna del peronismo, que yo creo que es la otra gran cuestión que viene ahora, es decir, el poder territorial del peronismo se ha disuelto. Yo creo que ahí vamos un poco al análisis. No se ha disuelto, pero quiero decir, ¿por qué ha perdido en todo el país Sergio Massa? Yo creo que es porque se ha ganado ese discurso anti-establishment del que decía antes, ¿no? Es decir, dentro de todas las dinámicas, de todos los debates que se abrían, creo que al final la lógica de impugnación, de contraposición a lo que existe, ha sido lo que ha podido más. Ha podido más el miedo a que se continúe como se está, a abrir una etapa a lo desconocido. Y eso enlaza un poco lo que decía y ya entro en los análisis de lleno, simplemente dejo abierto el debate. ¿Qué va a pasar en Argentina en 4 años? Bueno, pues ya tenemos a la derecha tradicional en sus versiones más histriónicas, como puede ser Milei, o en sus versiones más moderadas, como puede ser parte de los radicales, que se han decidido alinear con Milei y que vamos a ver qué encaje tienen. Vamos a ver hasta qué punto apoyan o no apoyan. Van a ser necesarios para el legislativo, van a ser necesarios para las gobernaciones, porque insisto en que Argentina es un sistema presidencialista, pero que tiene una serie de contrapesos sustanciales. Y qué va a pasar por parte del peronismo, qué va a pasar por parte de los sindicatos, de la izquierda movilizada, de todo ese conglomerado social que es el peronismo, el kirchnerismo, que se vertebra desde una lógica sindical, estudiantil, política, de todas ellas. Bueno, yo creo que van a venir años muy convulsos en Argentina desde un punto de vista de movilización social. Y esto es clave porque Milei
Mucha gente dice que se ha moderado, pero bueno, lo primero que ha dicho es vamos a privatizar la televisión pública, va a haber una liberalización sustancial de los precios y por tanto no... Mucha gente viene diciendo, ¿me le ha moderado el discurso? Sí, eso desde luego ha sido clave para ganarse ciertos votos del centro derecho, de la derecha tradicional, pero no ha renunciado a la parte sustancial, a elementos como la dolarización, acabar con el Banco Central, liberalización de los precios, reformar sustancialmente todos los mercados que existen. Entonces, viniendo eso, yo auguro que el peronismo va a tener un debate interno muy grande, pero que lo que vamos a ver es un tensionamiento de la calle en los próximos años. Sí, totalmente. Nos estáis preguntando mucho por la distribución o por la capacidad que tiene Javier Milei en el Congreso. Estoy cargando una imagen aquí para que la podáis ver. Dadme un momento, porque es absolutamente fundamental para dar alguna de las pistas de lo que va a ser la presidencia de Javier Milei, ¿no? Y hasta dónde va a poder aplicar ese programa que, bueno, que le ha hecho conocido en buena parte del mundo hispanohablante, ¿no? Por lo histriónico no solo de su forma de comunicación, sino también, por qué no decirlo, de sus propuestas, ¿no? Porque, mirad, aquí estoy haciendo la transición. Vale. Esto que veis aquí son... A ver que cargue. Ahí está. Esto que veis aquí son los bloques en el Congreso. Lo que voy a hacer, lo lamento por los partidos pequeños que hay en el Congreso, pero voy a sacarlos de la imagen básicamente porque necesito ampliar y que se vea con mayor claridad. Ahí está. Esto es el Congreso argentino que se conformó en las elecciones generales de hace un mes, las que coincidieron con la primera vuelta de las presidenciales. Como veis ahí, la Libertad Avanza tiene 39 diputados. 39 diputados es evidentemente muy, 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 muy poco. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, ese número es muy poco para gobernar un país y es muy poco, sobre todo, para aplicar el programa íntegro de lo que quiere hacer Javier Milei. Javier Milei ya ha advertido algunas de sus primeras medidas o de las que quiere hacer sí o sí en estos 4 años de gobierno. Ha advertido privatizaciones estructurales, quiere privatizar toda la radio y televisión pública argentina, quiere privatizar YPF, la empresa petrolífera nacional, bueno, una serie de privatizaciones. Vamos a ver cómo avanza con el sistema de vouchers en la educación, eso dice que es para otra legislatura, pero sobre todo, el elemento fundamental, el elemento central, que es la dolarización. ¿Y por qué digo que es el elemento central? Hay algo en lo que coinciden bastantes economistas argentinos y no argentinos, que es que de todo el programa de Javier Milei, sobre todo de aquellas cosas que pretende hacer en la primera legislatura, de eso que él ha dicho de primera, segunda y tercera generación, de todas esas cuestiones que quiere aplicar en la primera legislatura, hay una de ellas que todos los analistas coinciden que es prácticamente irreversible, y esa es la dolarización. El resto de cuestiones, por ejemplo, la privatización de YPF, por ejemplo, la privatización de la radio-televisión pública, por ejemplo, la ruptura de relaciones con China y con Brasil, todas estas cuestiones son reversibles en cierta medida. Es decir, si en 4 años pierde el gobierno, el nuevo gobierno podría, con mayores o menores dificultades, pero debería ser capaz, si tienes la voluntad de hacerlo, de revertir esas decisiones. La dolarización no. La dolarización no es tan fácil. Cuando tú abandonas tu propia moneda y adoptas una moneda extranjera, volver a un sistema previo de moneda nacional es muy difícil. Ni siquiera hay certeza de que se pudiera volver a hacer, o que como mínimo pudieras hacerlo en un periodo de tiempo corto. Ahora bien, la dolarización de la economía argentina necesita la aprobación de Estados Unidos, para empezar, evidentemente, porque no es una moneda internacional como podría ser el euro. No, es una moneda nacional de un país en concreto, que es Estados Unidos, que tiene que aprobarte eso. Necesitas también una reforma constitucional, para la cual necesitas una mayoría en el Congreso. 39 diputados, 103 tiene Unión por la Patria y 94 tiene Juntos por el Cambio. Sí o sí, Javier Milei va a tener que gobernar, al menos en términos legislativos, de la mano con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, el bloque del expresidente Mauricio Macri y de la ex candidata Patricia Bullrich, ha apoyado a Javier Milei en la segunda vuelta, pero en todo momento han insistido en que hay algunos de los aspectos del programa de Javier Milei que no comparten. Uno de ellos es la dolarización. Claro, si Javier Milei pretende dolarizar en esta primera legislatura y además necesita el apoyo de Juntos por el Cambio, va a tener muy difícil aplicar esa dolarización, al menos en los primeros 2 años. ¿Y por qué digo lo de los primeros 2 años? Y eso va a ser absolutamente clave. Si Javier Milei quiere dolarizar,
Lo más probable es que tenga que hacerlo de la siguiente manera: construir una mayor legitimidad de aquí al año 2025. En el año 2025 son las elecciones de medio término. Ahí se renueva el 50% del órgano legislativo. Puede, todos sus 39 diputados van a permanecer, porque sus 39 diputados son de las últimas elecciones de medio término, o perdón, miento, de las elecciones actuales, de las del año 2023, y en ese año 2025 podría, en esas elecciones de medio término, reforzar su bloque hasta el punto de poder sacar adelante, con algún apoyo menor de Juntos por el Cambio, el proyecto de dolarización. En un primer momento, que lo hagan los primeros 2 años es muy difícil. Muy, pero que muy difícil. Va a necesitar que Juntos por el Cambio lo apoye, y no parece estar por la labor, al menos por ahora. Otra cuestión que va a ser importante: hoy ha sido festivo en Argentina. Mañana va a haber que ver cómo se comportan, por ejemplo, los supermercados. Mañana termina, se pone fin a el programa Precios Justos del gobierno argentino, a través del cual las grandes cadenas de supermercado tenían que reservar un precio fijo, tendrían que poner un precio fijo a determinados productos de primera necesidad. Mañana eso termina. Hay especulaciones de que esa subida de precios podría ser del 40%, 50% mañana, porque los supermercados perciben que en su tasa de ganancia están demasiado atrasados con respecto a lo que podrían cobrar. Vamos a ver todas estas cuestiones, porque, como digo, el bolsillo de la gente, la capacidad de compra de la gente va a ser muy importante para que de aquí a 2 años tenga la legitimidad suficiente como para reforzar su bloque legislativo y tirar hacia adelante el proyecto de dolarización. Muy compleja la situación. Edu, matemáticamente podría tener mayorías en el Congreso. Sí, por supuesto que podría tener mayorías en el Congreso. Eso nadie lo duda. De hecho, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza suman una mayoría en el Congreso. Lo que pasa es que Juntos por el Cambio, al menos retóricamente, no está de acuerdo con todo el programa de Javier Milei. Patricia Bullrich en campaña insistió en el sistema bimonetario, es decir, en que sigue existiendo el peso argentino. Tendría que haber un cambio de postura orgánico de Juntos por el Cambio, donde también hay diputados radicales, por cierto, que han estado en contra de Javier Milei, para que pueda aplicar ese proyecto de dolarización desde ahora. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Esas son algunas de las claves, quedan muchas más, pero estoy hablando muy de seguido en esto. No sé si seguro que tienes un No, montón de yo, cosas yo que estoy de decir. acuerdo con todo lo que planteas. Yo creo que hay elementos que son claves, es decir, bueno, Argentina realmente y Sergio Massa, yo te lo decía a ti, yo creo, digo, Sergio Massa, desde hace meses, ¿no? Lo discutimos, asume el superministerio de Economía en el gobierno de Alberto Fernández con esa opción de catapultarse claramente a la presidencia, ¿no? Yo creo que lo entendía, asumir tantas competencias, ¿no? Es decir, Sergio Massa viene de ser un superministro asumiendo una gran cantidad de funciones, con esa intención de catapultarse. Y la gestión no ha sido la peor de las que hemos visto, y de hecho hemos visto como algunas de sus políticas han paliado algunos efectos, pero es cierto que la inflación está en 3 dígitos y que la pobreza está en el 40% en Argentina. Entonces, yo insisto mucho en esto porque, quiero decir, al final esa lógica del miedo a lo desconocido de Javier Milei, que la entiendo perfectamente, ha contrastado con ese discurso tan profundamente utilitarista que ha utilizado la derecha y que ha utilizado Javier Milei de decir, no, pero si peor que ahora no podemos estar, ¿no? Y yo creo que entendiendo esa sensación, y esa realidad bueno, de auténticas dificultades materiales que vive Argentina, se puede entender el triunfo de Javier Milei. El triunfo de Javier Milei es el fracaso histórico de un proyecto económico en Argentina que no solo depende de factores internos, sino también de factores exógenos. Podemos hablar de la deuda histórica, podemos hablar de la propiedad de la tierra, podemos hablar de un montón de aspectos, pero no se entendería el triunfo de Javier Milei sin el fracaso del sistema político tradicional, o de cómo el sistema político tradicional no ha sido capaz de articular una respuesta válida para la mayoría de la población argentina, que desde hace mucho tiempo muestra altos niveles de desafección y altos niveles de pobreza y de insuficiencia económica. Esos dos aspectos, desafección en los partidos tradicionales y problemas económicos, creo que son una catapulta natural. Y yo ahora iría al siguiente punto. Y creo que este va a ser clave porque va a ser uno de los aspectos donde se vea claramente, no sé, Edu, te veo que te retuerces en la silla, espero no haberte No, no, no. alterado. Digo, que otro de los puntos que yo creo que va a ser clave va a ser la política exterior. Y creo que aquí sí que podemos ver cambios muy importantes. No quiero cambiar de tema si luego quieres volver a un poquito a hablar de peronismo, de calle, de lo que puede esperar, de las alianzas con la derecha tradicional, pero quiero decir,
Efectivamente se puede hacer mucho de lo que se ha hablado, pero ha hablado de una lógica de confrontación directa con los regímenes comunistas, incluso decir abiertamente romper relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, que Cuba es más simbólico que eficaz, pero con China y Brasil, que son dos de sus principales socios económicos. Incluso ha hablado de reconocer a Taiwán, lo cual supondría un cambio geopolítico de primer nivel. Vamos a ver si todo esto se materializa, porque parece que Milei realmente es que llega siendo un candidato disruptivo y no ha tenido una moderación sustancial. Es decir, no es que haya llegado a cambio de haberse a última hora achantado y reducido y demás. No, 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 no. Creo que hay una... Vamos a ver un giro en la política exterior argentina sustancial que en una dinámica regional es un contrapeso a la ola progresista que se venía dando con la victoria de Boric, de Petro, de Lucho Arce en Bolivia, con la previsible victoria que va a llegar en México, la victoria de Xiomara Castro en Honduras. Es decir, llevamos 3 años con un ciclo favorable a los gobiernos progresistas. Y a escala regional vamos a ver, porque probablemente yo no sé qué va a pasar con Mercosur, quizás sea lo único en lo que tenga un poco de certeza, pero qué va a pasar con la CELAC, qué va a pasar con los proyectos de integración, qué va a pasar con las relaciones bilaterales dentro de la región con Colombia, con Venezuela, con Cuba, con Brasil, con Chile. Es decir, y las relaciones con Chile no se van a eso, se van a relaciones en el Polo Sur, se van a relaciones, o sea, es multifactorial. Y saliendo de la región, ya vemos un alineamiento claro con Israel, que es, por ejemplo, una de las políticas que ha dicho que va a tener, y un alineamiento total con Estados Unidos. Y creo que es sustancial decir que si Bolsonaro y Trump tuvieron sintonía, la eventual llegada de Trump a las elecciones estadounidenses del año que viene podrían tener en Milei desde luego un nuevo acicate. Y creo que Milei sobre todo es un cambio simbólico en la tendencia que se vive en la región. Creo que políticamente el hecho de decir ha ganado un candidato ultraliberal con un clarísimo revisionismo histórico que cuestiona ciertos consensos básicos en los sistemas políticos latinoamericanos es un revulsivo que ya vimos con Bolsonaro, que tuvo un cierto impacto y que creo que se va a notar. Es decir, creo que el fenómeno Milei se va a notar, me atrevería a decir a nivel global. No porque Milei sea un gran líder, sino porque la lógica de que hay esquemas ultraliberales que son disruptivos y que funcionan, van a calar y están calando en Europa y en América Latina. Sí, es cierto que Milei, por ejemplo, cuando ha hablado evidentemente, de que va a anular la entrada de Argentina en el BRICS, vamos a ver si puede, porque por tiempo la entrada está prevista para el 1 de enero y él asumiría el 10 de diciembre. No sé si va a entrar a tocar eso. Bueno, sería entrar con un tanque en la presidencia, porque entras y en 20 días anulas la entrada de Argentina en los BRICS, además tras años de negociaciones, ¿no? Pero sí, la cuestión de Brasil y de China es... claro, son los dos principales importadores de Argentina, ¿no? De productos argentinos. Y eso habría muchas incógnitas que en la campaña salieron a la luz. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con el comercio internacional con Brasil y con China? ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo argentinos que dependen del comercio con Brasil y con China? ¿Qué va a pasar con los empresarios que exportan a Brasil y a China? La respuesta de Javier Milei tendía a ser, bueno, no pasa nada porque, aunque el Estado argentino rompa relaciones diplomáticas con Brasil y con China, el comercio, él decía tal cual, entre privados va a poder continuar porque desde su óptica liberal libertaria el Estado no va a intervenir en esas relaciones entre privados brasileños y argentinos, chinos y argentinos, y por tanto no va a verse... bueno, no va a verse empeorado ese comercio. Bueno, esto es difícil de entender, ¿no? Porque hay una cuestión básica de la estructura internacional del capitalismo y del comercio internacional, que es que el comercio internacional se da en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales entre estados. No lo planteo como una cuestión de apreciación o no apreciación, de que me parezca bien o de que me parezca mal, sino de que son las normas en las que se mueve actualmente el sistema internacional, el comercio internacional en el capitalismo internacional. Se rige a través de los acuerdos entre estados. Si tú rompes relaciones diplomáticas con un país, el comercio entre los dos países se ve profundamente empeorado y se ve profundamente entorpecido por una cuestión muy básica. Aunque Javier Milei plantee, bueno, da igual, yo soy anarcocapitalista y por tanto yo no voy, el Estado argentino no se va a entrometer en el comercio que haga un privado argentino con un privado chino o un privado argentino con un privado brasileño. Eso puede que efectivamente sea así, puede que efectivamente Javier Milei como presidente y el Estado argentino
él pudiese mover algunas tuercas para que no hubiese ningún tipo de intervención en ese sentido, pero los privados chinos seguirían bajo las directrices del Estado chino y los privados brasileños seguirían bajo las directrices del Estado brasileño y estarían sujetos a unas normas brasileñas y chinas en este caso que no estarían dictadas por el presidente Javier Milei, porque Javier Milei es presidente de Argentina y no de Brasil o de China, y por tanto, por mucho que plantee, no, yo no voy a entrar como presidente en los comercios o en los intercambios entre privados argentinos y chinos, argentinos y brasileños, bueno, él puede no entrar en lo que pretenda hacer un privado argentino con otros privados chinos y brasileños, pero él no puede hacer nada con respecto a cómo limite el Estado chino y el Estado brasileño el accionar de los privados chinos y brasileños. Además, con respecto al alineamiento internacional hay también que destacar otra cuestión. Él ha insistido permanentemente, sus alianzas internacionales estructurales van a ser dos: Estados Unidos e Israel. Hoy, de hecho, ya ha planteado que su primera visita, que en realidad no va a ser una visita oficial porque la va a hacer antes de asumir como presidente el 10 de diciembre, pero la va a hacer ya como presidente electo, va a ser a Nueva York y a Israel, a Estados Unidos y Israel. Plantea, no obstante, que es una visita de corte espiritual para visitar a rabinos de confianza que tiene tanto en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Tel Aviv. Esto no lo digo yo, lo dice en la propia entrevista. Y qué más cuestiones con respecto a la cuestión internacional. No sé si estamos yendo muy rápido, no sé si quizá merecería la pena, Néstor, que parásemos un momento a ver preguntas, porque hay muchas cuestiones de las que hablar, ¿eh? Hay que hablar del peso de Macri en este gobierno, hay que hablar de la reconfiguración del peronismo, de cómo podría plantearse de cara a 2027, hay que hablar de qué van a hacer los radicales, hay que hablar de qué va a hacer la Reta, hay que hablar de la vicepresidenta de Javier Milei, creo que es uno de los elementos más importantes. Entonces igual Yo hacer un creo que pequeño hay parón un para elemento preguntas. clave, que es, como decía antes, el trasvase enorme, casi perfecto de voto que se hace desde la derecha tradicional y el papel que juega Macri como facilitador del acuerdo, perdón, que ando medio malo, entre la derecha tradicional argentina y Javier Milei. Y el tema es qué papel va a jugar o hasta qué punto Javier Milei va a dejarse influenciar por Mauricio Macri en un ámbito político y económico. Ahí hay una especie de matrimonio de conveniencia, porque a nivel de Congreso necesita de la derecha tradicional para alcanzar mayorías, pero al mismo tiempo Milei yo creo que tiene ciertas líneas rojas. Creo que en la medida en la que la derecha tradicional se vea representada en ciertas políticas de Javier Milei y se vea representado en ciertos aspectos del legislativo o del gobierno, ¿no? O sea, puede existir esa cierta paz social, pero que a día de hoy Javier Milei no se podría permitir tener abiertamente en contra, con una confrontación clara, a la derecha tradicional. Claro, estoy diciendo con una confrontación directa, no estoy diciendo que sean reacios, que muestren discrepancias en algún momento, pero creo que son aliados claves que no se puede de los que no se puede permitir prescindir en este momento. Y ahí el papel de Macri como articulador político que nunca se ha terminado de ir, creo que va a ser clave y es fundamental y va a haber que seguirlo de cerca. Y por otro lado, si bien digo que Milei va a tener que articular o que agrupar a parte de la derecha tradicional argentina para conseguir aplicar buena parte de su programa, vamos a lo que es el peronismo. ¿Qué pasa con el peronismo después? Bueno, el peronismo siempre se ha dicho que son muchas patitas pequeñas, ¿no? Que es el kirchnerismo como gran familia. Podríamos hablar también del peronismo de un peronismo más liberal y más conservador en ciertos aspectos sociales, que es la otra pata, y luego hay muchas patitas muy pequeñas. Yo creo que el escenario, y aquí había cierta discrepancia, o lo comentábamos, pero tú no lo veías claro, es que vamos a ir hacia una creciente movilización social y eso puede dar pie, evidentemente, a que el peronismo se reestructure y esa reestructuración no va del liderazgo de masa, es decir, como digo, se ha perdido en todas las provincias, también en las que se gobierna. Como digo, no hay una mayoría legislativa, es decir, viene un periodo de reflexión interna muy grande y de reestructuración y ahí hay que ver quién juega un papel muy grande. Pero creo que va a ser clave la movilización social que se va a ver. Ya se ha hablado y se ha dicho abiertamente de hacer una confrontación social en las calles con los gremios, con los sindicatos estudiantiles y el peronismo siempre ha tenido esa articulación, sobre todo el kirchnerismo, en el tejido social. Entonces yo aventuraría que vamos a tener unos años muy movidos desde un punto de vista social y que esa va a ser una de las características. Se dice, ¿Milei acabará la legislatura o no? Pues no lo sé. En parte puede ser porque pierde los apoyos de la derecha, pero hay un factor clave que no se nos puede ir, que es el de qué va a hacer la calle. Es decir, puede tener una mayoría, puede aplicar sus medidas, pero si se encuentra con una movilización social sustancial como para paralizar ciertas leyes o como para encontrarse con huelgas
sectoriales, gremiales o generales de un gran nivel, puede que no sea capaz de aplicarlo. Y yo creo que estamos en un punto en el que no es descabellado imaginar que de aquí a un año nos encontremos con una calle fuertemente tensionada. Sí, totalmente. Ese va a ser uno de los temas, ¿no? Hay una cuestión que se está repitiendo bastante en el día de después, ¿no? Había un consenso que yo creo que al menos desde la Libertad Avanza, desde la derecha antiperonista argentina, no parecía estar presente durante la campaña, que es una cuestión evidente, ¿no? Que por mucho que tú ganes las elecciones, al día siguiente el movimiento peronista va a seguir estando ahí. Es decir, el movimiento peronista no desaparece, así como si hubiera ganado Sergio Massa, los libertarios, los anarcocapitalistas ya eran una fuerza importante en Argentina y iban a seguir siéndolo. Ganase quien ganase, el otro va a seguir estando haciendo política. Y lo que ha demostrado históricamente el movimiento peronista, con su capacidad de capilarizar en distintos estratos de la sociedad, en distintas regiones de Argentina, con su capacidad permanente de reagruparse cuando la ocasión lo hace necesario, con su capacidad de formación y de postulación de nuevos cuadros. Es muy difícil pensar que el peronismo no va a ser competitivo en el año 2027. Es muy difícil pensar que el peronismo no va a dirigir y a conducir las movilizaciones, como dices, gremiales, sindicales, estudiantiles, de pensionistas y de múltiples sectores que evidentemente van a estar en las calles desde el momento en el que Javier Milei empiece a aplicar su programa, si es que lo aplica en los términos en los que lo ha planteado. Ya solo el hecho de anunciar privatizaciones es un elemento que va a generar movilización. Digo, el carácter semiestatal de YPF es una cuestión muy importante que atraviesa al peronismo y al kirchnerismo como hito de sus gobiernos, la reestatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Va a haber también que hablar de cuál va a ser ahora el papel de Cristina Fernández de Kirchner, de cuál es el papel en general del kirchnerismo, si el kirchnerismo va a seguir siendo o va a seguir existiendo tal y como lo conocemos. Es decir, si no va a ser una pata de otra cosa distinta, si sus cuadros van a seguir siendo kirchneristas y luego peronistas o dentro del peronismo kirchneristas. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Esas son algunas de las preguntas. Yo ahora entraría, eso sí, a leer porque tenemos varias preguntas en el chat. Aprovechar porque ahora vamos a estar leyendo. Y antes de nada, por cierto, que no lo hemos dicho en ningún momento, llevamos como 50 minutos. Ha habido varias suscripciones aquí en Twitch y no hemos agradecido. Llevamos tan tarde que igual a alguien le agradecemos y ya no está aquí con nosotros. Pero bueno, gracias a El Carte por esa suscripción de regalo hace 5 minutitos. Gracias a Vic Lineal por renovar esa suscripción que ya lleva 15 meses con nosotros, así que nada, muchas gracias por estar con nosotros, por el aguante, más de un año ya, 1 año y 3 meses con nosotros. Gracias a Surnasipal por 17 meses aquí en el canal de Twitch, con esa suscripción con Prime, que ahora entraremos a explicar eso. Gracias a Pamems, 2 meses ya con nosotros. Gracias a Magae, también 2 meses. Bueno, gracias a todos y recordaros, haciendo el primer paréntesis, el primer stop aquí en el directo, que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente, que no depende ni de empresas, ni de estados, ni de organismos internacionales, ni de instituciones, ni de partidos políticos, ni de nadie. Únicamente de vosotros, que sois quienes veis Descifrando la Guerra, quienes nos leéis en Twitter, quienes nos leéis en la página web y quienes nos veis aquí en Twitch. Y que si queréis aportar vuestro granito de arena a este proyecto, que ya sabéis que nos gusta tratar todo lo que pasa en el mundo con total independencia, con total rigor, lo podéis hacer con las suscripciones aquí en el canal de Twitch. Veis ahí ese objetivo de 650, ya nos faltan únicamente 8 y también podéis, escaneando este QR, que os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web. Ahí vais a encontrar los distintos planes con los distintos beneficios, que básicamente son contenidos exclusivos, tales como los seminarios, la newsletter o los artículos exclusivos. Así que os animamos a escanear ese QR y a ver qué es lo que estamos ofreciendo ahí en la página web. Y por cierto, unos pequeños recordatorios. Para nosotros, si te has suscrito aquí al canal de Twitch en las últimas semanas o hace unos meses, para nosotros es muy importante que en la medida de tus posibilidades y de tu voluntad decidas seguir aportando aquí al canal de Twitch a través de las renovaciones de esas suscripciones. Si te suscribiste por la vía tradicional, esa renovación es automática y te pedimos que continúes aquí con nosotros. Y si te suscribiste a través de Prime, la renovación es manual, es decir, cada mes
se te renueva la posibilidad de otorgar tu suscripción de Prime a cualquier canal de Twitch y tienes que volver a venir aquí al canal de Twitch de Descifrando la Guerra y básicamente volver a darnos ese apoyo a través de Prime. Recordad, esto siempre lo decimos, que las suscripciones con Prime son totalmente gratuitas. Ya con esto terminamos. Si tienes suscripción, si tienes acceso a Amazon Prime, si estás suscrito a esa plataforma, tienes derecho a una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch, a cualquiera. A ti no te cuesta absolutamente nada, es gratis si ya estás suscrito a Amazon Prime, y a nosotros nos ayuda casi tanto como una suscripción normal. La encontrarás dándole al botoncito de suscribirse y ahí hay una pestañita que dice Prime y básicamente vinculas tu cuenta de Amazon Prime con la de Twitch, das la suscripción a Descifrando la Guerra y a nosotros ese mes nos ayudas. Muy importante esto para nosotros porque nos está permitiendo tener una cierta estabilidad, una cierta continuidad en el apoyo aquí en Twitch, que es lo que nos facilita poder venir todas las noches, ya sabéis, todas las noches a las 10, todos los días a las 10 de la noche, para contaros todo lo que pasa en el mundo. Y volviendo al tema, vamos a leer ahora algunas preguntas. No sé, Néstor, si tenías que comentar algo. He visto que hablaban un poco de la vice de Victoria Villarruel y de ese perfil que podemos igual pararnos un poco, ¿no? ¿Quién es la número 2 de Javier Milei? ¿Qué nos podemos encontrar en ella? Bueno, pues es una abogada, yo creo que no ya 50 años, que destacó, ¿no? Y que lo que le ha saltado a la fama, a la primera línea, fue precisamente que desde su papel ya como vicepresidenta ha hecho un ejercicio de revisionismo histórico clave al poner en duda los 30.000 desaparecidos y asesinados de la dictadura de Argentina y al mostrar un ala dura realmente. Si Javier Milei tiene una posición claramente marcada y destaca por plantear las tesis ultraliberales en el ámbito económico, Victoria Villarruel lo hace en el ámbito más histórico-político, ¿no? Es decir, hace una interpretación de la historia de Argentina que relativiza gran parte de todo el proceso de transición y demás, y que como digo, pone en duda los desaparecidos de Videla y que representa una de las caras más radicales, ¿no? Y por tanto va a ser una figura clave, porque como digo, si Milei ya representa una expresión ultra en lo económico, también tiene una expresión ultra en todo ese aspecto más histórico, ¿no? Que las extremas derechas europeas siempre se asocia mucho por su vinculación a la historia, ¿no? Por su manera de interpretar la historia. En América Latina no necesariamente lo puede ser, o no necesariamente Milei destacaba por su interpretación de la dictadura de Videla, pero su número 2 sí que ha tenido esa acción tan clara, ¿no? Intentó montar una ONG por víctimas del terrorismo de izquierda, es decir, es un perfil fuertemente ideologizado y con un enmarque ideológico claro dentro de lo que son esas tesis del far right, de esa extrema derecha que sí que se alinea más con la lógica de Trump, con la lógica de Bolsonaro, en cuanto a términos histórico-políticos se refiere, ¿no? Milei es disruptivo en términos económicos, quiero decir, plantea tesis o lógicas que no hemos visto a Trump, por ejemplo, pero yo diría que su vice sí que se encuentra con ese ADN netamente revisionista de lo histórico, netamente nostálgico y que pone en duda todo el relato histórico sobre el que se construye la Argentina política contemporánea. Sí, totalmente. Victoria Villarroel es una negacionista de la dictadura. Es decir, y esto no es exagerado decirlo, hay un consenso bastante importante en la sociedad argentina de que la dictadura cívico-militar argentina del 76 al 83, aquella que tuvo como gran protagonista, a muchos os sonará, a Videla, dejó una cifra aproximada de 30.000 militantes políticos desaparecidos entre sectores del peronismo, de las izquierdas, del marxismo argentino, del marxismo peronista, bueno, de diversas corrientes de la izquierda y del movimiento peronista también, evidentemente, en Argentina. Bueno, ella no solo tiene, o se le critican algunos vínculos con determinadas figuras o con determinados jerarcas de lo que fue la dictadura militar argentina, sino que además niega esa cifra de 30.000 desaparecidos y además también tiene vínculos orgánicos con el aparato militar argentino. Y esto es muy importante primero, en caso de que Javier Milei, por lo que fuera, no terminase su mandato, la primera línea de sucesión, constitucionalmente, sería la vicepresidenta, Victoria Villarruel, es decir, esta persona. En caso de que Javier Milei decidiese, como de vez en cuando se ha esbozado o se ha dejado caer, el empleo de la fuerza para reprimir movilizaciones en contra de algunas de las partes de su programa, tener
como mano derecha, una figura con ese vínculo con el sector militar, podría llegar a ser muy importante. Recordemos que una de esas principales líneas de campaña es la de la seguridad, desde un plano punitivista, y que Javier Milei, de la mano de Victoria Villarroel, quiere llevar a cabo un proceso que él ha mencionado, que él ha llamado permanentemente como el que la hace la paga. Es decir, que va a perseguirse a los sectores sociales que se perciben como problemáticos o como delincuenciales en Argentina. Como digo, la figura de la vicepresidenta de Javier Milei expresa que la pata del liberalismo argentino, la pata que ahora va a gobernar Argentina y que va a llevar a cabo un programa económico muy específico, que es la del libertarianismo, tiene como segunda pata a el aparato militar o a un sector vinculado al aparato militar argentino. Esto puede ser muy importante en determinados contextos, si la movilización social es muy grande, si la respuesta del movimiento popular organizado argentino es lo suficientemente potente. Javier Milei tendría la posibilidad de echar mano de determinados recursos de la fuerza. No es seguro que vaya a hacerlo, no se sabe exactamente cuál va a ser el peso específico que tenga en ese sentido Victoria Villarroel, pero está ahí y no es una cuestión menor. Luego estaría el peso de Mauricio Macri. Vamos a ver, Mauricio Macri es una figura de poder en Argentina, no es un candidato outsider, es todo lo contrario, es una figura históricamente vinculada al poder en Argentina, con vínculos con buena parte de los sectores del poder económico argentino, con vínculos con buena parte del sector del aparato judicial argentino y con vínculos con buena parte del aparato político argentino. Entonces, el peso que pueda tener él. Hay quien especula que Mauricio Macri va a ser un poco el director del gobierno de Javier Milei. Yo tengo serias dudas. Yo creo que Javier Milei es un ente autónomo en sí mismo, que la Libertad Avanza es un ente autónomo en sí mismo, que ha necesitado el apoyo de Mauricio Macri y que se ha dejado apoyar quizá de una forma incluso exagerada en las formas durante la campaña. Creo que Mauricio Macri va a tener un peso en el gobierno de Javier Milei, sobre todo en todo lo que tiene que ver con brindar una cierta estabilidad, con brindar un contacto directo entre lo que era un outsider, al menos nominalmente, y lo que eran los estratos y lo que son los estratos de poder en Argentina. Eso va a ser muy importante, porque Javier Milei previsiblemente no va a tener el apoyo de sindicatos, no va a tener el apoyo de gremios, no va a tener el apoyo de organizaciones civiles, va a necesitar tener el apoyo de los aparatos y de las estructuras de poder más estructural, más superestructural, mejor dicho, en Argentina. Esas van a ser dos figuras importantes, Mauricio Macri y Victoria Villarroel. Vamos a ver qué papel juega, vamos a ver cómo se compone su gabinete de ministros, qué peso tiene Juntos por el Cambio, si es que termina teniendo algún peso. Vamos a ver cómo avanza la cosa. No sé si tenemos más alguna otra pregunta, Néstor. Bueno, incidían también un poco en el tema. Bueno, estaba leyendo una que ponía una pregunta: ¿en el mapa sale Malvinas como Argentina? Bueno, es el mapa oficial que se usa en Argentina, aunque evidentemente, por cierto, iba a decir que evidentemente ayer no se votó, pero otra de las polémicas de la campaña fue la posición de Milei respecto a Argentina y su admiración por Margaret Thatcher y su posición respecto a la cuestión nacional de las Islas Malvinas, ¿no? Que es como un consenso que evidentemente el peronismo siempre ha abanderado con una mayor intensidad quizá, pero que la derecha tradicional nunca había renunciado a él y que Macri se había mostrado con cierta distancia, ¿no? O sea, no se veía claramente garantizada una posición de férreo apoyo a la reivindicación de las Malvinas, ¿no? No sé si quieres añadir tú algo a eso, también preguntaban por Sí. aquí con el tema de la inflación, ¿no? Decían, hay que hablar de ese 140% de inflación y demás. Yo lo he intentado explicar, ¿no? O sea, que decir, al final ha habido una dinámica, hay lógicas constituyentes y que son disruptivas, y ahora hay una lógica disruptiva que se ha construido sobre una realidad material que no se puede negar, que es la de la pobreza en Argentina, que existe, que es objetiva y que tiene unas causas históricas muy significativas, pero que no han sido paliadas con el último gobierno. Entonces, esa lógica de confrontación con lo que existe, creo que ha sido lo clave también. Y que Sergio Massa no ha conseguido que el miedo a lo nuevo pese más que el miedo a lo existente. Y eso dice mucho de la situación que ha habido. También, ojo, creo que habría que señalar el aparato mediático argentino y cómo Milei es un fenómeno que crece en lo mediático y que ha tenido también un buen eco, una buena caja de resonancia. Y con esto ya voy con la última de las cuestiones, que no nos la han planteado, pero quiero decir que sigue vivo el clivaje peronismo-antiperonismo. Se redibujan los actores.
pero esa lógica de hay que echar a la casta, y bueno, en la casta ahora entra también a otros actores de la política tradicional argentina, pero fundamentalmente es el peronismo como ente que no podemos permitir que llegue a ningún coste. Milei nunca llega a decir, no, yo soy antiperonista y todos vengan detrás de mí, ¿no? Milei intenta al principio ser más disruptivo y criticar todo el espectro político, pero al final lo que termina pesando es decir, frente a Massa, todo, que venga todo detrás, ¿no? Porque lo que tenemos enfrente es el peronismo, más de lo mismo y demás. Entonces, ese clivaje sigue vivo. Y creo que es importante decirlo. Porque hay otras veces que el clivaje se desdibuja parcialmente. En este caso no. Sí, con respecto a la cuestión de Malvinas, a ver, hay una cuestión inicial, ¿no? Al hablar de Malvinas. Malvinas está reconocido como sujeto pendiente de descolonización por las Naciones Unidas. No es una invención argentina que las Malvinas son argentinas. Evidentemente, las Malvinas están controladas fácticamente por Gran Bretaña y están, y estos son términos que se usan en la comunidad internacional, ocupadas por colonos británicos. Estos son los términos que se utilizan habitualmente en la comunidad internacional y, como digo, no está de menos recordar que las Naciones Unidas reconocen que las Islas Malvinas son un ente sujeto a un necesario proceso de descolonización. Están en esa lista, forman parte de esa lista. No obstante, yo quería en su momento hacer un directo específico sobre Malvinas, a ver si conseguimos contactar con un par de figuras que serían muy interesantes para hablar sobre el tema, porque es un tema que merece la pena. Pero sí, fíjate hasta qué punto habrá sido determinante otras muchas cuestiones en la campaña que el hecho de que Javier Milei no criticase con contundencia ni muchísimo menos a la figura de Margaret Thatcher, que es una figura central evidentemente en la guerra de Malvinas y es una figura que en Argentina es percibida como una criminal de guerra por las actuaciones del ejército británico durante el conflicto, no le ha hecho perder la presidencia. Había un detalle, había una encuesta, en su momento estábamos mirando, Néstor, no sé si te acuerdas, la encuesta de la CELAG, la encuesta, la última, la de para estas elecciones, que a mí me parecía muy interesante, primero porque fue muy útil en la primera vuelta y segundo porque analizaba no solo la intención de voto, sino otras muchas preguntas que podían ser determinantes. Y ahí había un aspecto que para mí yo creo que no le dimos la suficiente importancia, porque ese aspecto, si lo analizas en profundidad, hacía imposible pensar que Sergio Massa podía ganar las elecciones. Había tres cuestiones en esa encuesta que había que cruzar. La primera, solo al 20% del electorado le importaba la salud mental de Javier Milei. La salud mental y su capacidad para gobernar. Solo al 20%, es decir, al 80% de los encuestados les daba absolutamente igual. El 80% de los encuestados aproximadamente indicaban que su principal preocupación era la inflación y los precios y la devaluación del peso. El 80% prácticamente, o sea, una parte muy importante del electorado argentino estaba pensando en las elecciones en clave económica. Y una tercera cuestión, una tercera y una cuarta, ¿quién te da más miedo, Javier Milei y Sergio Massa? Era una pregunta que ponía a los dos en una situación de empate. Javier Milei no generaba más miedo que Sergio Massa, lo que has dicho. Más miedo a seguir como estaban que a lanzarse a lo que en Argentina se ha conocido como un salto al vacío. Y sobre todo, y esta es la que completa la ecuación, hace la cuadratura del círculo, había una diferencia muy importante en la pregunta ¿a quién ves más capacitado para solventar los problemas económicos de Argentina y solventar los problemas de la inflación? Y había una diferencia muy importante en favor de Javier Milei. Es decir, incluso votantes de Sergio Massa reconocían que consideraban más capaz de resolver los problemas de la inflación a Javier Milei que a Sergio Massa. Si a eso le sumas que solo al 20% de los encuestados le importaba la salud mental de Javier Milei, que la mayoría estaban pensando en las elecciones en términos económicos y que Javier Milei no les generaba mucho mayor miedo del que les generaba Sergio Massa, si tú copinas todas estas cuestiones, te daba una pista clarísima de lo que iba a pasar este domingo. Lo pasamos un poco por alto o no le dimos tanta importancia como a la encuesta directa de intención de voto, pero ahí había un elemento evidente que nos podía indicar, era una suma, era una ecuación y tenías todas las variables, yo creo, en esa pregunta. Para que entendamos hasta qué punto no ha pesado la cuestión de Malvinas, ¿no? Por cierto, sobre Malvinas... Económico, ¿no? O sea, uno de los aciertos es que Milei consigue llevar al terreno económico el tema, ¿no? O sea, no es que son es que estaba ahí, ¿no? O sea, que no se lo inventa y lo lleva, ¿no? Pero quiero decir, Massa casi que intenta sembrar dudas sobre la figura de Milei como gestor, como persona capaz de asumir la presidencia de la Argentina, lleva a esa duda personal, ¿no? De quién es capaz de... Pero Milei consigue llevarlo al terreno económico y es verdad que los datos en las encuestas, esos que dices tú,
no eran favorables en ninguno de los aspectos al peronismo, ¿no? Hay dinámicas realmente destituyentes. Quizá en Argentina se esté en esa y era difícil realmente salvar esta pelota de partido. Quiero decir, yo pienso ahora, se me ocurre. Si se ha ganado con 10 puntos Milei, ¿con cuánto habría ganado Patricia Bullrich? Bueno, por O supuesto, la Milei reta. tiene ese factor novedoso de que como es disruptivo y tal, puede haber movilizado mucho electorado. Pero a mí me da la sensación de que Mas ha sido mucho menos competitivo de lo que yo podía pensar. Que yo soy uno de los primeros que decía que Mas era un perfil el más competitivo que puede tener el peronismo. Mucho más que Kicillof, mucho más que cualquier actor del kirchnerismo. O sea, es decir, creo que era el candidato que podía suscitar un consenso con el centro derecha en un escenario de polarización con Milei y que ni siquiera con eso, porque es un candidato que es de derechas en muchos aspectos de políticas económicas o liberal. En Europa se podría decir que es un candidato liberal y aún así le obtiene el mejor resultado desde Alfonsín. Esto hay que decirlo, es que Milei no ha ganado con 3 millones de votos y con el mejor resultado desde Alfonsín. Desde 1983 ningún presidente ganaba con tanta distancia en Argentina. Vamos a decirlo así también. Claro, porque hay que decirlo. Es que hay que decirlo así. No es una victoria de rebote. Mm, sí y no. Ese dato lo he visto circular bastante y hay un elemento que hay que tener en cuenta. Em, o sea, es tramposo decir, no lo digo por ti, lo digo porque eso como un discurso que ha circulado mucho, decir que Milei es el presidente más votado en la historia de No he Argentina. dicho Esto es... eso. No, No he no, dicho eso. no. Cuidado, pero es fácticamente correcto. Ningún candidato, ningún dirigente argentino había sacado un porcentaje tan alto. Pero hay que tener en cuenta un pequeño matiz para los que dan esa versión. Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011 obtiene 54% de los votos en primera vuelta. Es decir, ¿cuánto habría sacado aquella Cristina Fernández de Kirchner en un balotaje? Teniendo en cuenta que había candidatura de UCR, candidatura del Partido Socialista, candidatura de Rodríguez Sá, estaba una candidatura por fuera también del Partido Justicialista. O sea, probablemente Cristina Fernández de Kirchner, si esa elección se hubiera ido en balotaje, hubiera sacado bastante más que un 54%. Lo digo porque es un discurso que está circulando y es cierto que la victoria de Milei es contundente, pero bueno, no ha habido muchos balotajes en Argentina, de hecho solo ha habido dos, este y el de Scioli contra Macri en el año 2015. Habría habido otras elecciones que en caso de haber habido balotaje probablemente habría algún candidato que sacaría más de lo que sacó, de lo que ayer obtuvo Javier Milei. Un pequeño matiz. Mm. Sí, sí, no, estoy de acuerdo con la apreciación. Pero vamos, que la victoria de Milei es que es aplastante por encima de lo esperado y por eso digo que me parece pertinente hacer ese punto. Eso solo se explica si se entiende que Milei ha conseguido marcar el debate en gran parte. Y creo que al final el tema económico ha pesado mucho. Y es eso, esa lógica disruptiva o esa lógica de miedo a lo desconocido. Bueno, pues ha pesado más, ya está, me repito mucho la idea, pero me parece que es la idea clave en gran medida. Sí, sí, que ha pesado más el miedo a seguir así que el miedo a algo nuevo. Eso es evidente. Y ahora vamos a ver, ¿no? Cómo se reconfigura el peronismo. Yo creo que eso va a ser uno de los elementos cruciales. Yo creo que la Bueno, derecha argentina Juntos por el Cambio no va a poder ser la oposición nominalmente, ¿no? Lo va a tener muy difícil. Primero porque ha apoyado el gobierno, perdón, porque ha apoyado la candidatura de Milei. Segundo porque va a tener que apoyarle legislativamente. Y tercero porque o sea, retóricamente no tiene mucho sentido esa bueno, es que oposición, ¿no? esa derecha tradicional argentina tiene un problema de identidad. La derecha tradicional argentina quiere ser gobierno o quiere ser oposición. Claro. ¿Quiere ser influyente en Javier Milei o quiere mantener un perfil propio para articularse como una alternativa a él? Tiene un problema de identidad, que primero decida si quiere ser una cosa o la otra y después irá. Y en esa lógica, creo que el kirchnerismo es el actor que tiene una pole position en esta situación, porque es quien más articulación social política tiene en los gremios, en los sindicatos estudiantiles, feministas y demás, y que creo que ese va a ser el ariete que va a tener. Desde luego también es un elemento que enriquece la lógica de Milei, porque Milei está cómodo en la confrontación con el peronismo y con los elementos simbólicos de la izquierda política. Está cómodo en la confrontación con los sindicatos, está cómodo en la confrontación con el feminismo, está cómodo en la confrontación con la movilización en la calle y por tanto es un escenario en el que la confrontación enriquece a ambas partes. El kirchnerismo renuncia a esa lógica
de tener un candidato presidencial, entendiendo que tenía una posición de debilidad, de que Cristina estaba recién reimputada, ¿no? Es decir, se había rodeada, sin un perfil claramente definido. Sonaba Kicillof, pero todavía no está tan consolidada como puede estar después de otros 4 años en, en la gobernación. Y por tanto, el kirchnerismo da un paso atrás, entendiendo la coyuntura, pero yo entiendo que tanto el propio Milei y su proyecto político como el kirchnerismo dentro del peronismo son los actores que mejor pueden explotar esa lógica de confrontación. Sí. Evidentemente, no descubro nada, es una lógica de polarización y los polos salen favorecidos. Pero quiero decir, no es solo por inercia, es que realmente el peronismo es quien tiene un tejido social capaz de plantear una confrontación en la calle a Javier Milei. Eso no lo tiene la derecha tradicional, eso no lo tiene, porque lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con el grano, lo hemos visto con las movilizaciones contra Alberto Fernández o contra Cristina Fernández, que existe pero que no es tan sustancial. Y yo creo que va a ser clave que si Milei aplica el programa como parece que lo va a hacer con contundencia, veamos una respuesta progresiva en la calle. Y creo que eso va a posicionar al kirchnerismo en una buena posición que yo creo que tiene como gran debate quién es. Si se va Cristina o decide dar un paso atrás y que, aunque ella siga en primera línea, sea Kicillof, sea su hijo, sea quien ocupe el papel, pero yo creo que ese va a ser un punto clave. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner en principio ya ha dado un paso atrás. Lo dio durante la campaña, ni siquiera quiso designar a un candidato y fue un poco la retórica que manejó, ¿no? Aquella mítica frase de agarren el bastón de mariscal. Alguien que agarre el bastón de mariscal. Eh, y hay otras cuestiones. Yo creo que Argentina va necesariamente hacia una ampliación del número de candidaturas. ¿A qué me refiero con esto? Juntos por el Cambio está fácticamente roto. O sea, esa coalición no va a ser una candidatura, al menos como la conocemos hoy en día en el año 2027 ni en el año 2025, porque la ruptura ya se ha consumado entre la Unión Cívica Radical y lo que sería el PRO, o sectores del PRO. Es decir, entre los sectores de Juntos por el Cambio que quieren estar con Javier Milei y probablemente formar parte de alguna forma del gobierno de Javier Milei. Estoy pensando en Macri y estoy pensando en Bullrich, es decir, lo que se ha venido a conocer como el macrismo. Luego está el sector del PRO que no ha querido apoyar a Javier Milei, pero que tampoco es radical, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, y luego está la Unión Cívica Radical. Luego vamos a ver qué hacen los sectores del Partido Justicialista que no son kirchneristas. Vamos a ver qué hace el sector de Sergio Massa. Yo creo además que el peronismo se encuentra ante una tesitura en la que tiene que utilizar o debería utilizar estos 4 años para reconstruir algunas de las rupturas que se han enquistado durante los últimos años. Por ejemplo, el peronismo o Argentina en general ha naturalizado que exista, y yo insisto en esta idea porque me parece muy importante, un partido justicialista, un peronismo cordobés totalmente desligado de las dinámicas nacionales del peronismo. Eso no fue siempre así. Esa es una dinámica de los últimos 20 años que perfectamente podría iniciarse un proceso de reconstrucción de ese lazo. Vamos a ver qué hacen en términos de liderazgo. Vamos a ver cómo se resuelven ahora las internas. Los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández han sido básicamente disputas entre los distintos sectores del peronismo. Bueno, vamos a un escenario en el que Javier Milei va a ser uno de los principales actores. Evidentemente es el presidente. Un sector de Juntos por el Cambio va a estar adentro del gobierno de Javier Milei, otro sector de Juntos por el Cambio va a estar afuera intentando ser una suerte de oposición, quizá en unidad con los radicales, luego va a estar el peronismo, vamos a ver cómo se mueve, vamos a ver si el kirchnerismo vuelve a ser una fuerza relativamente independiente confrontada con otros sectores del peronismo, o vamos a ver si el peronismo reitera en esta lógica que ha empezado a caminar durante la campaña, durante los últimos meses de reunificación del peronismo, y en esa reunificación, ¿quién sería quien lidera el movimiento? Esos van a ser algunas de las preguntas clave de cara a los próximos 4 años. Es muy pronto, ¿no?, para hablar de las elecciones de 2027. Lo bueno de Argentina es que tiene tantos comicios que para 2025 ya va a tener que estar todo más o menos reestructurado porque vienen las elecciones de medio término. Y bueno, los anuncios de Javier Milei son... O sea, yo creo, se va a tardar muy poco en que vuelvan las movilizaciones en Argentina. Recordad, el gobierno de Mauricio Macri cae en el año 2019, o más bien no revalida, en una parte muy importante, por la movilización en la calle. Mauricio Macri tiene que enfrentar una agenda movilizatoria de gremios, de sindicatos, de organizaciones políticas, lideradas, aunque no totalmente por el kirchnerismo, que es lo que hace insostenible, al menos de cara a una parte importante del electorado, que revalide Mauricio Macri. Si eso sucedió con el gobierno de Macri,
Bueno, podemos imaginarnos qué va a pasar con el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo va a volver a haber esa ebullición en las calles? Es cierto que hay sectores sociales que en su día podían estar alineados con el kirchnerismo y ahora están alineados con la Libertad Avanza. Esto parece totalmente antiintuitivo, pero es así. Si no, de ninguna, o sea, de algún sitio sacas 14 millones de votos, evidentemente. Pero bueno, vamos a ver eso cómo se da, porque la movilización va a estar ahí, va a tener un peso muy importante. Vamos a ver cuál es la respuesta en términos de fuerza de Javier Milei. Durante el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, hubo importantes jornadas de represión policial, incluso llegó a morir algún militante como Santiago Maldonado. Vamos a ver en qué términos se da la represión por parte de Javier Milei y Victoria Villarroel. Uno podría pensar que debería ser más fuerte, pero bueno, está por ver cómo va a intentar medir esa lógica Milei. Yo creo que es interesante eso que dices, y romper esa lógica de bloques monolíticos en lo que es el peronismo, el antiperonismo, la derecha argentina. Es decir, ya vimos que de Menem a Cristina hay mucho espectro político, ¿no? Es decir, de Menem, que fue un presidente liberal, podríamos decir en términos simples de derecha o sí, de derecha, ¿no? En muchos aspectos. Sí, sí. Y creo que en la derecha tradicional pasa lo mismo, ¿no? Es decir, podemos ver a los radicales que creo que tienen definida su posición, pero lo que no tienen clara es la estrategia y que realmente el éxito, si Milei existe, deja en una gran duda existencial a lo que es el proyecto político de la derecha tradicional argentina. Es decir, si la confrontación al peronismo y el modelo de éxito es el ultraliberalismo, le hace un roto ideológico a lo que ha sido la derecha argentina hasta hoy, que podrá adoptar una posición ultraliberal coyunturalmente, pero que no es su espectro político tradicional. Y ahí encontramos como posiblemente esa alianza entre Macri y los radicales se pueda romper. Digo Macri, como digo, esos espectros de la derecha más radical que habían convergido en confrontar desde Juntos por el Cambio al gobierno y que se podría romper. Y lo mismo podríamos ver, no es la primera vez. Hay que recordar que el propio Sergio Massa confronta en las elecciones al peronismo, que no ha sido un ente homogéneo, estático, que siempre ha ido a una. Y a mí eso no me parece descabellado y por tanto creo que es relevante y que merece la pena hablar, citar y ubicar el espacio político como lo que es, como una realidad plural donde podemos encontrar una gran movilización social encabezada por ciertos sectores, pero donde vamos a encontrar en la derecha tradicional elementos que ya están a priori enfrente de Javier Milei y que eso puede hacer que las alianzas se reestructuren. Sergio Massa era un candidato de consenso, quizá porque se sabía que se iban a unas elecciones trascendentales donde se confrontaba con Milei. ¿El peronismo en 4 años estaría dispuesto a que el kirchnerismo estaría dispuesto a que dentro de 4 años el candidato peronista fuese un candidato como Sergio Massa? Pues no lo sé. Es que después de este sapo igual no lo pasan. ¿Estaría dispuesto los radicales a tragar con un Mauricio Macri o a respaldar una candidatura de alguien del entorno de Milei? Pues no lo sabemos, ¿no? Por tanto, es verdad que falta mucho tiempo, que faltan 4 años, pero que lo que vemos ahora es un escenario político donde se han abierto más las grietas y donde se ve claramente la variedad, la pluralidad de actores que hay operando dentro de la política argentina. Bueno, vamos a ir con algunas preguntas más del chat. Antes quiero agradecer a Chechu por esa suscripción. Os recordamos que tenemos ahí la meta, que nos faltan solo 4 para llegar y que nada, si queréis aportar, si os está gustando el directo, si os gustan los análisis que hacemos aquí, ya sabéis, totalmente independientes y en la medida de nuestras posibilidades con el mayor rigor posible, bueno, pues sabed que podéis aportar vuestro granito de arena aquí en Twitch con esas suscripciones, que pueden ser una suscripción normal, botoncito de suscribirse, elegís duración y se va renovando automáticamente, que eso nos ayuda muchísimo. Podéis regalar suscripciones a otras personas que estén viendo el directo a la vez que vosotros y, recordatorio importante, si sois usuarios de Amazon Prime, si estáis suscritos mensualmente a Amazon Prime, tenéis la posibilidad de suscribiros a cualquier canal de Twitch una vez al mes, de forma totalmente gratuita, pero que aunque no paguéis nada, a nosotros nos ayuda económicamente bastante. Lo podéis hacer dándole al botón de suscribirse, ahí veréis una pestañita de Prime y simplemente tenéis que vincular vuestra cuenta de Amazon Prime con la cuenta de Twitch y dar esa suscripción mensual a Descifrando la Guerra. Recordad, por cierto, que si os habéis suscrito recientemente en las últimas semanas o en los últimos meses a través de Amazon Prime, las renovaciones no son automáticas. Es decir,
cada mes vuelves a tener derecho a otorgarle tu suscripción a través de Prime a cualquier canal de Twitch, pero tienes que hacerlo manualmente. Así que si te suscribiste hace no mucho con Prime al canal de Twitch de Descifrando la Guerra, te recomendamos que compruebes que sigue esa suscripción activa, porque a lo mejor ha pasado el primer mes y como la renovación no es automática, pues se ha perdido esa suscripción. Y para nosotros, pues si vas renovando sería muy importante porque nos dará una cierta estabilidad aquí en Twitch. Y por cierto, esto ya sí que es totalmente gratuito, e independientemente de si tienes Amazon Prime o no. Puedes darle al botón de seguir aquí en el canal de Twitch de Descifrando la Guerra. Esto es muy importante porque muchos nos veis los directos de Descifrando la Guerra porque los veis a través de Twitter o porque entráis a Twitch y estamos en directo. Bueno, pues recordar que si seguís a Descifrando la Guerra en Twitch y si marcáis la campanita cada vez que estamos en directo os va a notificar y os va a salir el tema del que estamos hablando, y así pues no os perdéis ningún directo, que para nosotros también es muy, muy importante. Y vamos a seguir entonces con algunas de las preguntas. ¿Creen que Milei llegue hasta el final de su mandato o lo sacan antes y puede que aparezca golpe de Estado nuevamente? Bueno, golpe de Estado no estamos en un escenario de golpe de Estado en ningún caso. Que termine mandato, pues vamos a ver cómo se dan. Es que todavía no ha empezado, entonces vamos a ver cómo se dan las relaciones de poder internas. Vamos a ver cómo está él en términos psicológicos. Parece surrealista tener que hablar de esto, pero la realidad es la que es. Es una posibilidad que está encima de la mesa. Lo importante, independientemente de especular si terminará o no, que no lo sabemos, ni siquiera ha empezado, es que si no llegase a terminar, la primera línea de su sucesión, como hemos dicho, es Victoria Villarroel, la negacionista de la dictadura. Así que eso sería y vinculada al sector militar. ¿Qué más Sí, o tenemos? sea, yo entiendo que muchas veces son preguntas muy jugosas, pero bueno, vamos a entender que ni siquiera lleva un día en el gobierno, es que hasta el 10 de diciembre no asume. Entonces, bueno, a mí mi intuición me diría que el grado de confrontación puede ser muy alto y que la debilidad institucional, política y social que creo le va a hacer llegar me invita a pensar de que puede que no lo acabe, ¿no? Igual que con Bolsonaro yo dije que le acababa, contrariamente al criterio de todo el equipo prácticamente, yo decía que Bolsonaro sí que tenía una base social sustancial y un cierto apoyo político, pues bueno, pues aquí te podría decir, pues creo que no es tan sólido, que puede que no ocurra, pero es cierto que es un castillo de arena, la verdad. A ver. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál creéis que será el papel de Milei sobre la economía aparte de lo dicho? ¿Se enfocará más en la primarización o en una industrialización tardía o simplemente no hará y dejará que un par de empresas se modernizan y el resto del país siga igual? A ver, su plan económico es el de la liberalización, el de dejar que las empresas se desarrollen, y eso lo que muchos expertos históricamente han indicado es que cuando tú, un país primarizado, no utilizas el Estado para, a través del Estado, industrializar el país, coordinar la economía, retener capital extranjero, volcarlo en la industria nacional y que la propia industria nacional pueda desarrollarse, lo único que haces es especializar, si se quiere, el sector primario nacional y exportar las materias primas sin agregación interna de valor. Eso es lo que se suele plantear. Entonces, si un país periférico no utiliza el Estado para retener capital extranjero e industrializarse internamente, lo más posible es que siga por la senda de la primarización de la economía. Luego ya ahí hay corrientes, ¿no? Hay corrientes económicas que plantean que un país primarizado puede ser un país rico por una cuestión de la ventaja comparativa, ¿no? Hay otros muchos analistas que plantean que eso no es posible. Bueno, eso ya es otra cuestión. Es otra cuestión distinta. ¿Qué más tenemos? Dicen, ¿cuál sería la posibilidad de algún tipo de impeachment o algo similar en Argentina? Eso le corresponde a la Cámara de Diputados. No sé exactamente, si os soy sincero, no sé cuál es la correlación numérica que tiene que haber. En cualquier caso, si la Cámara de Diputados lo puede hacer con cierta facilidad, hay que entender que Javier Milei no tiene los números porque tiene solo 39 diputados. Y tendría, no obstante, ese supuesto impeachment, imagino, tendría que contar con el apoyo del bloque de Juntos por el Cambio. Bueno, justamente, gobernar con el Parlamento actual, ¿cómo podría hacerlo? Pues en alianzas puntuales con Juntos por el Cambio, pero no con todo Juntos por el Cambio, porque hay diputados que responden al radicalismo y no quieren gobernar con Javier Milei. Va a ser muy difícil en ese sentido. Teníamos aquí, a ver si vuelvo a encontrarlo. Vaya, esto no es lo que quería mostrar en ningún caso. A ver. Teníamos aquí esto. Esto es el Congreso argentino ahora mismo, el Congreso que sale
de las elecciones del mes pasado, de las generales del mes pasado. Y como ves ahí, la Libertad Avanza tiene 39 diputados. Así que evidentemente va a tener que gobernar de facto en un sistema de alianza legislativa con Juntos por el Cambio y además en minoría el bloque de la Libertad Avanza. ¿Qué más? Problemas mentales de Milei. Bueno, esto ya es una cuestión más referida a otras cuestiones que no tienen tanto que ver con el análisis internacional, pero bueno, si a alguien le interesa, si busca en Google va a encontrar bastante información al respecto. A mí me parece un poco especulativo, no tenemos la información contrastada y por tanto no voy a entrar mucho en eso. ¿Qué más hay? No sé, Néstor, si quieres decir algo más. Vamos a tener que hablar de Argentina otros días esta semana. De hecho, el día que asuma, el 10 de diciembre, vamos a tener que hacer un directo especial y contar, porque, como decimos, lleva un día como presidente electo y ya ha dado un montón que hablar. Por ejemplo, con el anuncio de las privatizaciones. O sea que... Sí, no, ahora vienen unas semanas claves, sobre todo por ver, una vez electo, si termina de imprimir una lógica, un discurso, una retórica incendiaria, ¿no? Ver qué confirma y cómo respiran el resto de actores, ¿no? Ver a la interna del peronismo si ya desde el principio empieza a articular una posición dura, que es lo previsible, ver a Milei hasta qué punto quiere aplicar desde el principio sus medidas más contundentes, ¿no? Entonces, va a ser clave. Lo que pasa a partir de ahora va a ser clave. Preguntan si hay una confusión, ¿por qué el 39 es más grande en el gráfico que el 94? Bueno, ese gráfico no lo hemos hecho nosotros, pero yo entiendo que es porque en Argentina los cargos se renuevan 50% a 50%. Entonces, en las elecciones en las que la Libertad Avanza obtuvo sus 39 diputados, más, o sea, en realidad los 30, y debían ser 37 más los dos que ya tenía, me parece, quedó por delante del bloque naranja que hay ahí, que es Juntos por el Cambio. Pasa que con el acumulado de las anteriores, las de 2 años antes, Juntos por el Cambio tiene un número más grande. Es un poco confuso, lo sé. Lo que intenta indicar es que la Libertad Avanza en las últimas legislativas quedó por delante de Juntos por el Cambio. ¿Qué más? ¿Queréis desgastar? ¿Creen que sus privatizaciones pasen en el Congreso? Sí, las privatizaciones es muy posible que sí, porque Juntos por el Cambio no creo que tenga mucho problema en apoyar esas medidas. Otras medidas como la dolarización sí que van a ser bastante más complejas. Vale, y no sé, Néstor, si quieres que vayamos a lo mejor cerrando. No veo mucha más pregunta. Estoy mirando el chat. eh, pero sí, bueno, yo creo que si no, nos podemos emplazar a seguir hablando de Argentina pronto, que Sí. es evidente que nos va a dar, nos da mucho de lo que hablar. Sí, sí, el proceso de transición va a ser... No va a ser muy tardío, es el 10 de diciembre, y hasta entonces vamos a hacer otros directos hablando de Argentina porque van a pasar cosas. Mañana vamos a ver qué es lo que pasa con los precios en Argentina. Eso va a ser una primera cuestión muy importante. Hay que destacar. Y si sale bien, se preguntan... Bueno, a ver, evidentemente Argentina pasa, para bien o para mal, ahora mismo a ser un campo de pruebas. ¿En qué sentido? El mundo va a estar mirando a Argentina. Nunca ha habido un presidente que se defina como anarcocapitalista y liberal libertario. Evidentemente hay todo un sistema de contrapesos, como con cualquier otro presidente, hay un sistema de alianzas, tiene un peso específico, no ha ganado con un 90%, ni controla toda la Cámara Legislativa, pero evidentemente el mundo va a estar mirando qué hace Javier Milei. ¿Qué puede hacer un presidente liberal libertario al frente de un país como Argentina? Y este tipo de situaciones, bueno, pues no solo van a estar mirándolo los cuadros y los intelectuales y los dirigentes libertarios y anarcocapitalistas a lo largo del mundo, sino que va a estar mirándolo con mucha atención, por ejemplo, Trump y Bolsonaro, que han puesto todas Claro. sus expectativas ahí. Porque, claro, ahora toca el día siguiente. Es decir, en Argentina ya se ha votado a Javier Milei. Javier Milei expresaba durante la campaña una retórica de odio contra la política, de bronca por la situación económica que atravesaba el país, y ahora toca el día siguiente. El día siguiente son 4 años de presidencia de Javier Milei con Victoria Villarroel. Va a haber que ver eso en qué desemboca. El voto protesta ya está ahí.
el voto protesta ha constatado lo que pretendía constatar, el peronismo ya no va a gobernar en Argentina a partir del 10 de diciembre, Sergio Massa pierde las elecciones, Alberto Fernández deja la presidencia y ahora toca la nueva etapa, que es que desde el 10 de diciembre los argentinos van a estar gobernados por Javier Milei y por Victoria Villarroel. Y eso, pues bueno, como digo, el mundo va a estar mirando, como no podía ser de otra forma. Bueno, yo creo por decir algo extra que comentó Fuego en el Horizonte, animar también un poquito de promo, ¿no? Para el cierre, ya despidiéndonos. En América Latina como concepto, como región, como ente geopolítico que no es, pero aspira y que siempre al final también termina siendo, ¿no? Porque lo termina siendo en cierta manera. Brasil y Argentina y México son tres países que marcan dinámicas. Tienen un peso demográfico, político y económico suficiente como para dejarse sentir. La victoria de López Obrador en México ha sido un impulso para la integración latinoamericana. La victoria de Bolsonaro y después la victoria de Lula eran termómetros de por dónde iban y eran las elecciones en las que miraba el resto del globo, porque la impronta económica que marcaba a Brasil se dejaba notar en el resto de países. Y por supuesto, que ahora gane Milei en Argentina se va a dejar notar y sentir también en el resto de la región. Por tanto, Argentina se lee en clave nacional con la reestructuración del mapa político desde cómo queda el kirchnerismo, el peronismo, a qué papel va a jugar el entorno de Macri dentro de esa lógica de gobierno, ¿no? Esa crisis de identidad que yo digo, a cómo queda una derecha tradicional como los radicales que saben que quieren ser. Se lee en clave nacional, se lee en clave regional y se lee en clave internacional. Veamos qué pasa con Estados Unidos y con Israel. Veamos si va la embajada a Tel Aviv, de Tel Aviv a Jerusalén, que sería otro gran giro geopolítico. Veamos qué pasa con China, veamos qué pasa con Cuba, veamos qué pasa con el resto de aspectos. Yo creo que esos son muchos de los debates y que la respuesta la vamos a tener conforme avancen los días y, por supuesto, conforme avancen los días, avanzar a nuestro análisis y estar aquí en directo como siempre. Yo